Pues muy buenas noches de nuevo, queridos oyentes, y continuamos como siempre en La Pica en Flandes, este programa monográfico que siempre llevamos a cabo de un tema de la máxima actualidad. Y bueno, pues como realmente es un tema de enorme interés, cedo la palabra rápidamente al teniente general don Emilio Pérez Alamán para que lo desarrolle. Por favor, mi general. Siguiendo un poco el hilo del comentario de la primera parte de esa manifestación auspiciada por asociaciones de militares, pues yo quería como tema monográfico hablar del asociacionismo en el ejército. Empiezo recordando una frase que he repetido más de una vez en otros programas de un coronel estadounidense que comentaba en más de una ocasión que los soldados dan su vida por la democracia, pero los ejércitos no pueden ser demócratas. Son una institución jerarquizada con unos mandos que tienen unas misiones muy concretas, muy específicas en defensa de su nación y tienen que dar órdenes a veces muy complicadas y muy tremendas porque saben de antemano que en ello va la vida de muchos de sus subordinados. Entonces, esas características muy particulares pues hacen que tenga una especial configuración, una especial forma de ser, de desarrollar su actividad dentro de los ejércitos, que no puede ser comparable con otras actividades por muy demócratas que sean. Todo va en relación con la misión que cada cual tiene en la sociedad. El caso es que esto de las asociaciones, que ya hace un siglo ya estaban de una forma o de otra funcionando en los ejércitos, las distintas tendencias políticas, distintas formas de ver el desarrollo de la carrera militar, dio lugar desde las juntas de defensa a las unidades militares políticas, etcétera, etcétera. Y se demostró ya hace 100 años, pues que no era lo más conveniente. Por otro lado, existe una ley de la carrera militar y una ley de tropa y marinería, pues que sobre todo las dos no están muy bien confeccionadas, pero la de marinería y de tropa profesional está demostrado que tiene unos grandes lagos y que eso perjudica mucho a nuestros soldados. Hemos visto cómo los emolumentos, las obligaciones que se les dan, la limitación de tiempo en filas, la forma en que ese tiempo acaba y en qué situación quedan. En fin, no cabe duda que todo ese conjunto de limitaciones pues da lugar a que haya unas inquietudes extramilitares, sino simplemente pues, de vida, de sociales, pero que afectan fundamentalmente a la moral del soldado. Y también, como hemos dicho en la primera parte, la moral del soldado es una responsabilidad casi o igual o mayor que la responsabilidad del mando en la formación técnica, física de sus hombres. Con lo cual, pues, por medio de asociaciones y de pseudosindicatos, esas cosas no se arreglan ni para el bien de los individuos, puesto que ya estamos viendo que no se resuelve nada, y tampoco para la operatividad de los ejércitos, puesto que la moral se ve afectada y eso redundará a la hora del sacrificio que se le puede pedir a un soldado, que puede ser el máximo. En fin, que es una doble falla en la que se están incurriendo con el tema
de las asociaciones. Puede haber unos cauces, o se debía implementar unos cauces vía mando y que esos cauces sean eficaces, que sean realmente los que solucionen los problemas sin afectar a la moral y, por lo tanto, a la operatividad, que es lo que se tiene que buscar de los ejércitos. Con arreglo a esas leyes, que fueron muy mal redactadas, poco pensadas y, desde luego, con un afán continuista de no reparar los errores, que es lo que está haciendo o dando lugar a ese descontento que va a influir y que sigue influyendo y que va a peor, no se ve mejora en la disponibilidad de soldados. Lógicamente, si lo que trasciende al conjunto de la sociedad son una serie de dificultades que no se solucionan, pues desde luego pocos podrán optar por esa decisión de servir a su España como un soldado más. En fin, que por todos estos motivos aparecen estas asociaciones y vuelvo a repetir que después de su aparición yo tengo experiencias con ejércitos extranjeros que no son asociaciones, sino que tienen sindicatos y que he trabajado con ellos y vemos cómo influye negativamente esa sindicación dentro de las Fuerzas Armadas. Las asociaciones que funcionan en la actualidad, pues hacen su labor, pero muy orientadas, como decía el coronel Manrique, a perjudicar más que a beneficiar la buena marcha de nuestras Fuerzas Armadas. Con lo cual, yo creo que hay que tomar una medida, que es una medida muy complicada, porque es el poner en la mesa de los que tienen la capacidad de legislar una legislación para las Fuerzas Armadas, para sus miembros, que contribuya a que esos miembros se encuentren moralmente, socialmente reconocidos y con buenos apoyos y, por lo tanto, podrán desarrollar su función delicadísima de la defensa de su nación con más eficacia y con mayor espíritu y con mayor fuerza, tanto moral como de saberse importantes y que son reconocidos por su sociedad. Entonces, el problema está en que ¿quién pone el cascabel al gato? Eso tendría que haber una propuesta de los que entienden de milicia, es decir, la cadena de mando, hacer unas propuestas de ley que contemple el trato y las condiciones de vida de sus componentes, elevarlas a los estamentos que tienen la obligación vía ministerio para llegar al poder legislativo y que se legisle de una vez el cómo debe funcionar el trato con las personas que están prestando sus servicios a su patria en los ejércitos. Se ha buscado esta otra solución, que es ni más ni menos que una puerta falsa por donde está entrando unas corrientes que en lugar de beneficiar, más bien perjudican. Y vemos así al ínclito señor don Pablo Iglesias Turrión, pues presumiendo de que ellos tienen grandes amigos en las Fuerzas Armadas y que están siguiendo sus consignas con gran claridad. Se está viendo una serie muy concreta y muy específica de personas que escriben, que opinan, que salen del ejército, más bien con muy mala opinión y arrastrando una serie de perjuicios
para las Fuerzas Armadas, unas veces justificadas y otras veces no, pero que hacen daño. Y por otro lado vemos estas soluciones tipo sindical de manifestaciones, de apoyo a unos, de ir en contra de otros, en fin, todo eso perjudica la buena marcha de los ejércitos y a todo eso había que ponerle freno, vuelvo a repetir, de una forma totalmente tranquila, con una legislación como Dios manda, no dejar que los que no saben, ni entienden, ni conocen, ni pretenden mejorar la buena marcha de los ejércitos, impongan su criterio que está en otro tema, en otro plano distinto al de las Fuerzas Armadas, que es la entrega desinteresada por su nación. Y supongo que habrá más comentarios entre mis compañeros. Muchas gracias, mi teniente general, por este interesantísima cuestión que es de gran preocupación del mundo cívico-militar, ver cómo esos infiltrados de la extrema izquierda, de los radicales, lo hemos visto, hay cuentas en Twitter, por ejemplo, recuerdo una de militares antifascistas, que yo creo que no son militares realmente, pero lo que intentan es socavar. Yo en mi vida he conocido y soy relativamente, vamos, ya tengo mis años de experiencia en el mundito de las hermandades de veteranos legionarios, o sea, de personas de ese perfil. Todos lo que estamos ahí queremos, lógicamente, que los ejércitos sigan siendo lo que siempre han sido, vamos, está más claro que el agua, ¿no? Son instituciones que están marcadas por la jerarquía, por una serie de normas que son esenciales, ¿no? Entonces, vemos con mucha preocupación, pero efectivamente vemos ahí, pues eso, ese afán de infiltración por parte de la extrema izquierda, de socavar, no olvidemos, una institución como son las Fuerzas Armadas, que es la más valorada por el conjunto de los españoles, por el CIS de Tezanos. O sea, siempre están ahí, lo que quieren es, pues ellos meter ahí su cuña, pero no pueden. No sé si el general Fontela quiere añadir algo sobre este interesantísimo debate, más que nada porque el mundo cívico-militar necesita esa claridad de ideas que ha expresado el general Pérez Alamán para que no pequemos de inocentes ni nos dejemos llevar de cantos de sirena, de serpientes del paraíso, porque estos siempre están con el mismo rollo. Intentan vendernos la Arcadia feliz y lo que viene es a contaminarlo y a envilecerlo todo. Adelante, mi general, por favor. Pues efectivamente estoy de acuerdo con el teniente general Pérez Alamán, pero no soy optimista. No soy optimista por la sencilla razón que no hay voluntad política. Al no haber voluntad política, pues todo lo demás no tiene solución en España ni en ningún país, ¿no? Efectivamente, pues no son sindicatos lo que hay en España, pero son sucedáneos de sindicatos, ¿no? Y cada vez se va avanzando más en esa línea, de forma un poco subterránea, pero se va avanzando en la línea de sindicación como hay en otros ejércitos, ¿no? Con lo cual va en detrimento de la operatividad. Siempre las Fuerzas Armadas no han tenido sindicatos porque la subrepresentación y su defensa de sus valores y de sus necesidades se hacía por la vía de mando, por la vía jerárquica y la vía de mando, pero eso ahora mismo no es posible porque la vía de mando la vía de mando militar no tiene ninguna atribución para solucionar ningún problema. Todo está centralizado en defensa, todo está centralizado a nivel político y ni el GEME, ni el GEMAT, y mucho menos los jefes de unidades tienen ninguna atribución desde el punto de vista económico, ni legislativo, ni nada de nada, ni siquiera en la gestión de armamento. Luego, en ese aspecto, pues sí, totalmente pesimista. Además, teniendo en cuenta que los inventores de la huelga fueron los ejércitos, ¿no? Los primeros que se manifestaron, se amotinaron y hicieron huelga fueron los tercios de Flandes. Y pues, así que si quieren que volvamos a esos principios, pues bueno, pues ahí poco a poco llegaremos, ¿no? Pero eso se solucionó precisamente a base de la legislación militar y la ordenanza y por la vía jerárquica, la disciplina militar, y eso pues poco a poco se va perdiendo. No es lo mismo una ONG, que, como se ha comentado antes, que un soldado, ¿no? Las funciones, los riesgos y las responsabilidades son muy distintas. No siempre vamos a estar repartiendo bocadillos, ¿eh? A una vez lo tenemos que pagar.
a no ser que como sean tan aficionados, en nuestro gobierno acudamos a la rendición preventiva. Y antes de combatir nos rendimos y así hemos terminado con el problema. ¿Qué más da? Como nada es mío, pues nada, dejo la voz a otro. Ahí queda dicho, importante aporte de General Fontela a la hora de clarificar. Cedo la palabra ahora al general Manrique para que también nos dé sus opiniones y pinceladas al respecto. Por favor, mi coronel. Conecte el audio, por favor. Conecte el audio, mi coronel. Sí, gracias. Gracias por el ascenso y perdón por el retraso en entrar en el programa. Como hemos dicho en otras ocasiones, el problema es de fondo. El problema es de fondo, pero antes quiero decir que, hablando de asociaciones, la primera quizá fue la llamada Militares, que surgió con el gravísimo ataque a la habitabilidad de los militares, a las casas militares. Surgió pues casi desde el comienzo de este cambio de régimen. Pero no sirven más que para lo que sirven. Son instrumentos del político para mediatizar al mando militar. Por eso las que salen adelante son las que van de acuerdo con sus gustos y las demás, las que podrían tener, las que tienen o han tenido un objeto claro y justo de reivindicación, de lucha, como es el derecho a la casa militar, a los inquilinos, como tales inquilinos sujetos a las leyes del Estado, a que no se les expulse, y como militares a que no se pierda ese patrimonio, puesto que muy pocos de los españoles, incluso de los funcionarios, están sujetos a la movilidad obligada de la vida militar. O sea, que no es un premio porque sí, es algo implícito en la eficacia de las unidades. Una unidad en un sitio determinado, si no tiene un apoyo logístico en habitación, pues muy mal funcionará y muy poco rendimiento tendrá porque sus miembros estarán más preocupados por el vivir de su familia que por la eficacia de la unidad, de su trabajo. Sí, esas asociaciones son la voz de su amo y eso, vuelvo al principio, se enmarca en el proceso de destrucción de la cosa militar, de la autonomía militar. Desde el principio, con UCD, de los primeros momentos, se atacó la autonomía militar y se creó ese Ministerio de Defensa precisamente buscando esa falta de autonomía. En ninguna profesión, lo hemos dicho, hay esa falta de autonomía técnica que hay en lo militar. Los médicos, pues prevalece la función técnica sobre la administrativa, porque el que sabe curar, el que sabe operar es el técnico y él es el que tiene que organizarse. En el Poder Judicial también hubo un asalto similar, pero mucho menor. En lo militar es que se han anulado completamente los ascensos. Bueno, siempre recuerdo que ya no hay ascensos por méritos de guerra. Sí, una cosa a la cual nos hemos acostumbrado, pero que hay que recalcar. Estamos sujetos, España está sujeta desde hace 60 años, desde hace 50 años a un proceso revolucionario y estamos en las fases finales de destrucción del Estado Nacional. Lo vemos en cuestiones económicas, en cuestiones de organización, en cuestiones de moral, de enseñanza. Y en lo militar es palpable, es clarísimo. Se está destruyendo lo militar y así lo vemos que numéricamente apenas existimos, económicamente los presupuestos tampoco existimos y no defendemos nuestras necesidades inmediatas, a no ser en estas nuevas misiones derivadas y un tanto alejadas y
muchas veces en contra de los intereses nacionales, que son las misiones en el exterior, primero misiones de paz y ahora ni se sabe cómo son. Hay que llegar a la conciencia de la gente, desde luego de los militares, de que esa es la situación, porque como decía el general Fontela, como decimos todos, el que lo hace no lo va a arreglar, la clase política no lo va a arreglar. Por la vía administrativa se hará todo lo contrario a arreglar estas situaciones. Entonces, nuestro deber, por lo menos, es anunciarlo, testimoniarlo, decirlo. Oiga, que no están ustedes locos los que penséis que esto está muy mal y que no puede ser. No, no están locos, no estamos locos. Es que se busca que sea así. Estamos en un proceso de desconstrucción, como se dice ahora, de destrucción de la unidad nacional, de la riqueza nacional, de la soberanía nacional. Y no verlo así es colaborar con el enemigo. Hay que decirlo por lo menos y desde luego estar dispuesto a hacer algo más que decirlo cuando la ocasión sea propicia, incluso si no es propicia. Pues nada más y perdón por el largo comentario. Bueno, la verdad es que estamos prácticamente fuera de tiempo. No sé si quieren añadir una pincelada final, porque estamos ya prácticamente fuera de tiempo. Don Fernando, una frase al respecto, porque no ha podido participar. Pues una sola frase, que con un ejército en tiempo de paz puedes hacer todas las tonterías del mundo, pero si alguna vez realmente necesitas un ejército, las pagas. Y eso sí se ha demostrado históricamente. Yo creo que magnífico colofón. Damos por finalizado este debate. Nos falta tiempo, habrá que tratarlo más, porque desde luego, como ven, es apasionante. No sé si el general Pérez Alemán, como principal ponente, quiere añadir alguna cosa final. Nada nuevo, que sería tan corto que no aportaría más. Ok, yo creo que ha quedado muy bien y desde luego nos tenemos que enorgullecer en la PICAN Flandes mantener esta postura de independencia, de lo que es el rigor de un grupo de veteranos que intentan aportar opinión, ¿no? Y desde luego yo creo que es un lujazo este monográfico y les recomiendo y les rogamos encarecidamente a nuestros oyentes que lo compartan porque tenemos que estar muy atentos y nos quedamos también con las palabras de don Fernando Platón. Parece que se están haciendo muchas tonterías con las Fuerzas Armadas, a ver qué pasa cuando lleguen los problemas. Pero bueno, es una situación que yo creo es una constante en Occidente. Estamos idiotizados por el poder político y mediático, pero al menos quedan en la PICAN Flandes y personas que tienen las cosas claras como los miembros de esta tertulia. Muchísimas gracias, muy buenas noches, queridos oyentes. Nos emplazamos a la próxima semana.